Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos la guía número 3 llamada Teorema de Tales. Y nuestro objetivo va a ser desarrollar el teorema de Tales para aplicarlo a la resolución del problema. Como ya saben, esta guía la pueden descargar desde la página web del colegio. En la portada aparece las instrucciones y el correo de todos los profesores pertenecientes al departamento de matemática para que puedan realizar todas sus dudas y consultas. Luego, para iniciar nuestro trabajo, tenemos un problema inicial. Luego tenemos nuestro primer concepto, que es teorema de Tales, con su respectivo ejemplo. Tenemos un ejemplo y el ejemplo número 2. Luego pasaremos a definir el corolario del teorema de Tales y también con su respectivo ejemplo para entenderlo de mejor manera. Finalmente, tenemos el teorema particular de Tales y también con un ejemplo de su aplicación. Por último, aparece la actividad que es la que ustedes deben realizar en su casa en este día. Comenzamos entonces con nuestro problema inicial. Y dice, en una tienda, Bárbara compra una repisa para su hogar y quiere determinar las medidas de una de las partes de ella. Y para esto realiza un bosquejo. A este lado tenemos la repisa de Bárbara y al lado derecho aparece el bosquejo. Lo primero es identificar los datos que nos entrega este dibujo. En primer lugar, nos señala que la recta CF es paralela con la recta BE y a su vez esta es paralela con la recta AD. También nos señala las medidas del segmento CB pintado de color amarillo, el segmento BA pintado de color rojo, el segmento FE pintado de color celeste y el segmento DE pintado de color verde. Ese es el lado que debemos encontrar. Necesitamos saber cuánto mide esa parte de la repisa. Y para esto nos sugieren 3 preguntas. Primero nos piden que escribamos la razón entre CB y BA. Para esto vamos a nuestro dibujo e identificamos. Vemos que CB está de color amarillo y mide 40 centímetros. Y vemos que BA está de color rojo y también mide 40 centímetros. Ahí ya tenemos lista nuestra primera razón. Luego nos pide que veamos o identifiquemos la razón entre CB y BA. CB, como ya vimos, está de color amarillo y mide 40 centímetros. Y CA sería completo ese segmento, todo ese lado de la repisa. ¿Cómo puedo calcular cuánto mide el lado completo si no me lo han dicho? Para esto tenemos que CA va a medir. Podemos dibujar el lado de nuestra repisa de manera horizontal para poder verlo de mejor manera. Sabemos que CB mide 40 centímetros y que BA también mide 40. ¿Cuánto va a medir completo ese segmento? Pues solo necesitamos sumar y vamos a obtener que el segmento completo mide 80 centímetros. Entonces acá cuando tenemos nuestra razón sería 80. ¿Ya? Continuamos con nuestra segunda pregunta. Nos pide que escribamos la expresión que representa la medida de FD, o sea, este segmento. Volvemos a nuestro dibujo y observamos que nuevamente nos piden la medida del otro lado completo de la repisa. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Dibujamos nuestro lado de manera horizontal y tenemos que FE mide 40 centímetros y que ED no sabemos cuánto mide. ¿Cuánto va a medir ese segmento completo? Lo mismo que hicimos anteriormente, sumamos nuestros valores, pero en este caso nuestra respuesta ya no va a ser un número, sino que va a ser una expresión matemática que lleva una incógnita. En este caso, la X, que es el lado que tenemos que encontrar. Así que, ¿cuánto mide nuestro segmento? 40 más X. Y por último, nuestra tercera pregunta nos pide escribir la proporción solicitada en cada caso, calcular el valor de la X y explicar por qué es importante saber que esas 3 rectas son paralelas. Entonces, comenzamos con nuestra primera pregunta y es escribir la expresión o la proporción de CB con BA, así,
Vamos a sacarle la línea para que se entienda mejor. Y FE y ED. Esa es la expresión que se nos pide. Volvemos a nuestro dibujo y tenemos que CB está de color amarillo y mide 40, BA de color rojo mide 40, FE de color celeste mide 40 y ED de color verde que no sabemos cuánto es. Y como ya vimos en videos anteriores, para resolver esto o encontrar el valor de esa X, estas proporciones se multiplican de manera cruzada y se dividen por el término que queda. Así es que vamos a obtener que X va a ser igual a 40 por 40 dividido en 40. En la multiplicación obtenemos como resultado 1600 y dividido 40 me va a dar 40 centímetros. Eso es lo que debe medir entonces ese lado de nuestra repisa. Por el otro costado nos piden obtener la proporción de CB, sí, la línea arriba, para que se nos haga más fácil escribir. CB con CA proporcional a FE y FD. Y buscamos otra vez en nuestro dibujo. CB mide 40, CA no lo indica el valor, ¿cierto? Aquí en nuestro dibujo, pero nosotros lo calculamos más arriba. CA medía, por aquí tenemos la respuesta, 80. Entonces colocamos aquí 80. Y proporcional a FE, que mide 40, y FD también lo tenemos por aquí. Acá está, ¿cierto? FD mide entonces 40 más X. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Ya no tenemos la X solita, sino que está acompañada de una suma, ¿cierto? Y un numerito al lado que sería 40. Para resolver, multiplicamos de manera cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que 80 por 40 va a ser igual a 40 multiplicado por la expresión 40 más X. 40 más X es solo una expresión, por eso debe ir siempre entre paréntesis. Y de esta manera nosotros acabamos de crear una ecuación. ¿Y cómo resolvíamos ecuaciones? Recordemos, primero vamos a resolver las multiplicaciones. 80 por 40 son 3200. Por el otro lado, el 40 se debe distribuir y multiplicar a los dos términos que están dentro del paréntesis. Así que 40 por 40 son 1600, más 40 por X son 40X. Como la finalidad de una ecuación siempre es despejar la X y encontrar su valor, vamos a colocar al lado izquierdo nuestros numeritos que no llevan X, el 3200 y el 1600. El 1600 se encuentra al lado derecho del igual y ahora lo vamos a cambiar al otro lado, al lado izquierdo. Al moverlo, cambia de signo y queda negativo. Y el 40X lo vamos a conservar en el mismo lugar. Realizamos la resta correspondiente y obtenemos 1600 igual a 40X. Les recuerdo que el 40 con la X se están multiplicando. Y como yo tengo que dejar la X solita, el 40 va a pasar al otro lado de la ecuación dividiendo, siempre con la operatoria contraria. Y el resultado de esta división es 40. Eso mide X. Pero acá, ¿qué quiere decir esto? Si la X que nosotros encontramos, que es esa, mide 40, esto, ¿cuánto va a medir esa proporción? 40 más 40 tendría que tener la medida de 80 centímetros. Y de esa manera, toda esta expresión que tenemos acá tiene un valor de 80. Y así nuestros lados son proporcionales. Y vemos ahora nuestra última pregunta, ¿cierto? Se nos indica por qué es importante saber que nuestras rectas son paralelas. Muy simple, porque si yo no tuviese este dato que aparece aquí,
yo no podría haber realizado todas las proporciones que hicimos al otro lado de la hoja. Si el ejercicio no me indica que son paralelas, yo no puedo crear las proporciones que me acaban de pedir. Ya resuelto nuestro problema inicial, podemos continuar con nuestro primer concepto de nuestra guía, y el cual dice lo siguiente: el teorema de Tales. Si dos o más rectas son paralelas y se intersectan por dos transversales, entonces las medidas de sus segmentos estarán determinadas sobre las secantes que son proporcionales. ¿Qué quiere decir todo ese enredo? Que yo tengo que tener, en primer lugar, rectas paralelas, como lo indica acá arriba el ejemplo, ¿cierto? Que sería la L1, que es esa, la L2 y la L3. Si estas tres rectas se encuentran cortadas por dos rectas secantes, como son la que está de color verde y la otra que también de color verde, yo puedo aplicar el teorema que propone Tales. ¿Y qué dice Tales? Que si esto ocurre, las tres rectas paralelas y las dos rectas secantes, yo puedo realizar proporciones entre las medidas de sus lados, que es lo que acabamos de hacer con el ejercicio de la repisa de Bárbara. Nosotros confeccionamos nuestras proporciones como las que aparecen acá. Me dicen que CB puede ser proporcional con DE, que por otra parte BC puede ser proporcional con EF, y por último tenemos que CA, o sea, el lado completo de acá, puede ser proporcional al lado completo del otro lado. O sea, yo puedo comparar esas cantidades, el lado izquierdo con el lado derecho de una de las figuras, siempre y cuando se cumpla la condición de que sean rectas paralelas cortadas por dos secantes. ¿Cómo lo podemos entender de una manera más sencilla? Con nuestro ejemplo que tenemos acá. Si se fijan, tenemos una figura y nos indica que las rectas son paralelas. Ese es nuestro primer dato importante. Y luego se nos solicita que encontremos el valor de la X, ¿ya? Para esto, como siempre, por aquí, identifiquemos o veamos nuestro dibujo. Yo siempre les digo, dibujemos para entender y visualizar de mejor manera nuestros problemas. Nos dan los valores de que de CA, que nos dicen que mide 2,5, nos dan el valor de BC, que mide 3, nos entregan el valor de DE, que mide 2 centímetros, y nos piden determinar el valor de EF, que no sabemos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con el teorema de Tales y creando una proporción. ¿De qué manera? Arriba vimos que yo puedo comparar, ¿cierto?, los lados. En este caso puedo comparar los lados rojos con los lados amarillos. Independiente de las letras que entregue el teorema, ¿cierto?, nosotros tenemos que identificar más que nada los lados de nuestra figura más que las letras, porque las letras también pueden cambiar. No todos los ejercicios siempre van a tener A, B, C, D, E, F. Ya a veces pueden utilizar otras letras del abecedario. ¿Qué tengo que comparar, por lo tanto? En este ejemplo en particular vamos a comparar el lado amarillo, que son 2,5, ¿cierto?, con el lado de color celeste, que serían 2 centímetros. Y debe ser proporcional ¿a qué cosa? Al lado de color rojo, que va a medir 3, y comparado con el lado que no conozco de color verde. Y como ya lo hemos hecho en guías anteriores, esto se debe multiplicar cruzado y dividir por el término que queda. Así que X va a ser 2 por 3 dividido en 2,5. Si multiplicamos, tenemos 2 por 3, 6, dividido en 2,5, vamos a obtener 2,4 de respuesta. Esa es la medida entonces que debe tener nuestro cuarto lado de nuestra figura, 2,4 centímetros. Lo mismo ocurre con nuestro ejemplo número 2. Veamos, como primera indicación nos dicen que sus lados son paralelos. Recuerden que tiene que estar esa información dentro de su ejercicio. Y nos piden determinar la medida de AB. Vamos a nuestro dibujo entonces. ¿Qué tenemos? CE mide X más 1. Ahora mide una expresión. Se dan cuenta, ya no tiene un valor exacto, sino que es X más 1.
tenemos que ED mide 6. Tenemos que AF mide X y que FD mide 4. Y nos piden determinar el segmento de AB, o sea, todo eso, ¿cierto? Ese es el que se nos pide. Ahora, para yo poder encontrar ese segmento largo, lo primero que debo saber es cuánto vale la X en ambos casos. Y para esto, nuevamente utilizaremos el teorema de Thales, realizando una proporción con sus datos. Puedo comparar la medida de color amarillo con la medida de color rojo, que sería 6. Y eso debe ser proporcional a la medida de color celeste, que desconozco, y la medida del color verde, que son 4. Como lo hicimos en el ejercicio inicial de nuestra guía, multiplicamos cruzado. ¿Y qué vamos a obtener? 6 por x es 6x. Y x más 1 por 4 también se puede escribir de esta manera. Recuerden que al ser una expresión se utilizan paréntesis. ¿Cómo resolvíamos los paréntesis? Multiplicando o distribuyendo el término de afuera con el de adentro. Así que 6x va a ser igual a 4x más 4. ¿Qué hacíamos después con esta ecuación? Juntamos nuestras x a un lado, el 6x con el 4x. Como el 4x está sumando al lado izquierdo y yo lo voy a llevar al lado, perdón, está sumando al lado derecho y lo voy a llevar al lado izquierdo, se debe restar. Y el 4 lo conservamos en el mismo lugar. De esta resta se obtiene 2x y el 4 se conserva. ¿Y qué pasaba con el 2 y la x que estaban juntos? Como están multiplicando, el 2 va a pasar a nuestro otro lado dividiendo. Y 4 dividido en 2 se obtiene que son 2, ¿cierto? Ese es el valor que nosotros obtenemos de nuestra x, ¿cierto? Eso quiere decir que el lado de color celeste que tenemos acá, ese mide 4. Pero a mí me están pidiendo la medida del lado completo de esa figura. Y como lo hicimos al principio nuevamente de nuestra guía, puedo dibujar todo el lado de manera horizontal. Tenemos A, F y B. La primera parte que medía X, ya no mide X porque ahora sé que mide 2 centímetros. Y el segmento FB mide 4. ¿Cuánto medirá completo entonces? Como les dije, debemos sumar. Y de esta manera nuestro segmento AB va a medir 6 centímetros, que es la respuesta que nos solicita, ¿cierto? Si se fijan y comparan con la guía, tenemos el mismo resultado. Nuestro segundo concepto de hoy es el corolario del teorema de Thales. ¿Qué significa que sea un corolario? Los teoremas se deben demostrar, pero los corolarios uno los puede deducir a través de la demostración anteriormente señalada. Por eso esto recibe ese nombre. ¿Qué nos indica este corolario? Nos dice si los lados de un ángulo o sus prolongaciones se cortan en varias rectas paralelas y las medidas de los segmentos que se determinan en los lados del ángulo son proporcionales, podemos concluir que las 4 rectas son paralelas y que la recta L5 y L6 se cortan y se cumple lo que aparece acá abajo, ¿ya? Aquí destacado. En palabras más simples, fijémonos, tenemos 4 rectas, 1, 2, 3, 4 que van a ser paralelas y tenemos 2 rectas que se van a cortar, cosa que no ocurría en el teorema que teníamos acá arriba. Si se fijan, teníamos rectas paralelas, pero las que iban de manera vertical no se cortaban, ahora se cruzan. Y cuando se cruzan, tenemos que deducir lo siguiente. Puedo yo realizar proporciones comparando los siguientes lados. Lo vamos a hacer de color amarillo. Yo puedo comparar el lado FE con el lado AB. Luego puedo comparar, como aparece aquí de color rojo, el lado EO y BO. Y por último el lado de color celeste, que sería OD y OC. ¿Ya? Eso es lo que nos indica este corolario.
Veamos un ejemplo para que quede más claro. Nos indican o nos piden que calculemos la medida de BD, de ese segmento. Vamos a nuestro dibujo. Identifiquemos cuál es BD. BD sería todo esto, ¿cierto? Eso nos piden calcular. Pero para saber la medida de todo ese largo, primero debo saber cuánto mide esa parte de ahí, que sería OD, que la desconozco, ¿ya? ¿Qué otra información nos entrega? Que AB, la recta AB, es paralela a la recta DC. Esto quiere decir que esa recta y esta recta son paralelas. Y esa es la condición principal para yo poder aplicar este corolario. Y hacemos lo que nos sugieren acá arriba. Comparamos nuestros lados. En este caso, ¿cuáles voy a utilizar? Por aquí. Voy a comparar el AO, que va a ser de color amarillo. Lo voy a comparar con BO, que está a este otro lado, también de color amarillo. Y eso debe ser proporcional al lado OC, que va a ser este, y al lado OD, que es el que necesito encontrar. Si lo escribimos, ¿cómo me debería quedar? 4 comparado con 6 debe ser proporcional a 2 comparado con el valor que desconozco. Como ya lo hemos hecho antes, multiplicamos y dividimos. Así que X sería 2 por 6 dividido en 4. 2 por 6, 12, dividido en 4, se obtiene 3 centímetros. Eso es lo que mide la X, ¿cierto? Pero a mí me piden saber cuánto mide todo el segmento. Volvemos a dibujarlo de manera horizontal y sabemos que vamos a hacerlo de nuevo, que BO mide 6 centímetros y que OD era X, pero ya sé que X vale 3. ¿Cuánto va a medir ese lado completo? 6 más 3 quiere decir que tiene una medida de 9 centímetros. Y como les dije, podemos revisarlo en la guía y obtenemos el mismo resultado que nos entrega. Por último, tenemos nuestro tercer concepto que aparece acá, que es un teorema particular de Tales. ¿Qué quiere decir este teorema? Que podemos también realizar proporciones, pero ahora en triángulos, como se pueden fijar en la imagen que aparece aquí. ¿Y qué nos dice? Que podemos comparar los lados de este triángulo siempre y cuando tenga yo rectas paralelas, que en este caso sería MN y AB. Si tengo dos rectas paralelas, puedo aplicar este teorema comparando la medida de sus lados. ¿Cuáles puedo comparar? CM, que sería S, lo puedo comparar con MA, o sea, el que está acá abajo. Puedo comparar CN, que sería el del otro lado, comparado con NB, que sería la parte de abajo del lado derecho. Puedo a su vez comparar CM, que sería nuevamente la parte de arriba, y comparado con CA, que sería el lado completo. Lo mismo puedo hacer al otro lado, comparar CN con el lado completo del triángulo, que sería ese de ahí. Y finalmente tenemos CM, que sería la parte de arriba de nuestro triángulo, con la parte horizontal. Y lo mismo podemos hacer con, vamos a ocupar el destacador, con CA, que sería el lado completo, con el lado de abajo. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas que puedo comparar los lados de este triángulo. Vamos a ver el ejemplo para que se entienda mejor de cómo poder aplicar este teorema. Dice que tenemos una figura y nos piden determinar cuál es la medida del segmento AD. Pero nos dicen que el segmento AC es paralelo con DE. Un dato siempre importante. Y tenemos nuestro triángulo, ¿cierto? En este caso nuestro triángulo está volteado a diferencia de cómo se presenta arriba en el concepto. ¿Qué podemos comparar? Primero tenemos que identificar qué lados conocemos. Conozco ese lado,
que mide 15. Conozco EB, que mide 3. Conocemos DB, que mide 5. Y el lado que nos piden identificar entonces sería este de por acá, que es AD, que tiene un valor desconocido y sería X. Entonces, ¿qué lado vamos a comparar? Según lo que se indica acá arriba, yo podría comparar CE, que está de color negro, CD, CE, perdón, que está de color negro. Ahí sí, lo puedo comparar con EB, que está de color verde. Y eso debe ser proporcional a AD, que es el lado que no conozco, con DB, con DB, que es el lado que está de color azul. Cambiando esas letras por los valores que tengo sería el color negro o la línea de color negro comparado con la línea de color verde debe ser proporcional a la línea de color rojo que no conozco y comparado con la línea de color celeste. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento, multiplicamos cruzado y dividimos. De esta manera, por aquí, X va a ser 15 por 5 dividido en 3. 15 por 5 son 15 por 5, 75. Y dividido en 3 obtenemos 25 centímetros. Esa sería entonces la medida del lado X o del lado rojo de nuestra figura. Si vamos a nuestra guía, observamos que tenemos el mismo resultado que el ejemplo. Y esos son los 3 conceptos que lleva nuestra tercera guía. En resumen, ¿qué fue lo que vimos hoy? Vimos el teorema de Tales. ¿Qué otra cosa vimos? El corolario. También de Tales, del teorema. Y finalmente vimos un caso, un teorema particular, el teorema particular de Tales. Son los 3 conceptos claves y fundamentales que ustedes deben aplicar en su actividad. Son 2 ejercicios muy sencillos. Primero es aplicar el teorema, el corolario o el teorema particular. Ustedes deben decidir cuál es el que más acomoda para su desarrollo. Tenemos un problema de la vida cotidiana, que tenemos ahí 2 arbolitos y debemos calcular la medida que se nos pide. Y luego uno más matemático que tiene que ver solamente con rectas y se nos pide calcular la medida solicitada en cada uno de los 4 casos. Por último, siempre es importante reflexionar sobre qué han aprendido con esto. Explicar con sus palabras qué entienden por el teorema de Tales. Entender qué entiendes por tener una actitud crítica al resolver un problema. Y por último, ¿usaste representaciones para aplicar el teorema de Tales? O sea, dibujaron como yo les he dicho o les sugiero que resuelvan su ejercicio. Y eso, por supuesto, deben enviarlo por correo a sus profesores. Como siempre, espero haber ayudado y contribuido al aprendizaje que están realizando y nos vemos en un próximo video. Adiós.